La gestión de la configuración se encarga de que todo funcione bien como ensamblado, ¿no? Surgió como al principio, ya existía la gestión de la... Nosotros vamos a ver gestión de la configuración de software, pero la gestión de la configuración ya existía como rama, creo que desde la Segunda Guerra Mundial o por ahí. ¿Por qué? Porque el tema es que si vamos a hacer, por ejemplo, un tanque, las piezas del tanque tienen que ser las piezas que son para ese tanque, ¿no? Entonces ya tenían problemas cuando conseguían un tornillo que no era el mismo que necesitaban. Entonces, o explotaba el tanque o ni siquiera lo podían armar, ¿sí? Entonces, en la época de la Segunda Guerra Mundial surgió la gestión de la configuración. Lo que hace es eso, tiene políticas, procesos, no sé qué, no sé cuánto, para gestionar los cambios en los sistemas de software. Y acá la idea es, bueno, tengo todas las piezas correctas para hacer mi sistema, ¿sí? Un sistema puede ser un tanque, en el caso de la gestión de la configuración para tanques, y en el software es, bueno, tengo cada componente que corresponde, cada librería, cada documento corresponde al software que tengo, cada manual corresponde a eso, ¿sí? Todo tiene que estar junto. Les tiene que haber pasado alguna vez, o a todos nos pasó, que mandás una versión de un trabajo en facultad, mandás una versión que no es. ¿A qué no le pasó? ¿No? Mandás, ¿no? Solo a mí me pasaba, mandás una versión y mandé una versión que no es la última, o mandás no sé, el binario y el código fuente que no corresponde a ese binario, ¿no? A todos nos pasó. O trabajan en grupos y se mandan una versión que no es, el otro no puede, sí, esas cosas pasan todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la idea de la gestión de la configuración es evitar eso, ¿sí? Evitar, por ejemplo, mandarle al cliente una versión que no es la que teníamos que mandar, o si yo miro el manual de usuario y dice tal funcionalidad, lo busco en el sistema y no está, ¿sí? Que esas cosas no pasen. Sobre todo, acá dice perder tiempo, pero en realidad se enfoca en el retrabajo, ¿no? Es como si todo funciona bien. La gestión de la configuración, se me ocurrió una buena metáfora. La gestión de la configuración es como el nodo sincronizado de las disciplinas de la ingeniería de software, ¿no? Porque acá está todo para que funcione bien, ¿sí? Todas las actividades para que un grupo funcione bien. Construyendo software, ¿no? Entonces tenemos la gestión del cambio, tenemos estas 4 actividades principales, que a veces son 5 porque vamos a ver que hay alguna que puede tener más de una actividad dentro. Una gestión del cambio, que es, bueno, si él va a cambiar algo que se le ocurrió, no lo puede cambiar alegremente, porque todos estamos en la misma y capaz que él ya hizo algo a partir de lo que él quiere cambiar, entonces le tiene que avisar, ¿sí? No podemos cambiar alegremente las cosas. Eso es gestión del cambio. Gestión de versiones es, bueno, si tenemos 8 clientes y hacemos una versión nueva, ¿la mandamos así nomás alegremente? No, hay que ver qué versión tiene cada cliente. Capaz que el cliente 1 precisa capacitación para la nueva versión, que el cliente 2 no, pero precisa migración de datos, ¿sí? Todo ese control de cómo llevar las versiones. Después, hay libros que hablan de construcción, pero en realidad no es construcción, es armado, build del sistema, que esto se encarga de, bueno, tengo todo para armar mi versión del sistema, tengo las últimas librerías, tengo el código que corresponde, ¿sí? Todo para que el armado del sistema se haga de una vez y quede bien, ¿sí? Esto antes era más manual, ahora con la integración continua es casi todo automático, pero hay que hacerlo, ¿no? Y después, gestión de la liberación. Bueno, esto lo que hace es, tiene como más control de cómo liberamos, que vimos el tema de liberación, pero está asociado un poco a gestión de versiones, pero tiene como algunas patas más, digamos, ¿sí? Estas son las 4 actividades principales. A veces se habla de una quinta, que es la identificación, que la vamos a ver como fuera del temario del libro, que es, bueno, para poder hacer todo esto, yo tengo que saber, por ejemplo, los nombres de las clases, que cada documento tiene que tener un número de versión, ¿sí? Cómo identificar el espacio que voy a controlar, digamos, ¿sí? Esa sería como la quinta que da soporte a esto. Cuando no se nombra, porque está como ahí implícito. Entonces las vamos a ver. Bueno, hay como un diagrama en el libro que es este, que habla de versiones, gestión de versiones, versiones del sistema, gestión de entregas o de liberaciones, entrega del sistema, administración del cambio y construcción. Serían como las 4 actividades, pero vistas con respecto al sistema. Es medio raro eso. Tenemos que ver algunos términos. El primer término es
si la gestión de la configuración es como controlar, tenemos primero que definir qué es lo que vamos a controlar. A todo lo que nosotros vamos a controlar le llamamos ítem de configuración, y un ítem puede ser desde una clase, ¿sí?, a un documento, a datos de las pruebas, ¿sí?, a todo lo que nosotros ponemos bajo el control de nuestra configuración, ¿sí?, bajo la gestión de la configuración. Todo eso tiene que tener un identificador único, que puede ser el nombre de la clase, ¿sí?, el nombre del documento, el nombre de lo que sea. No sé si lo pensaron, pero si ustedes estuvieran trabajando en un software, y capaz que les pasó, y tienen dos clases que se llaman iguales, en una está trabajando él y en una está trabajando él, ¿cómo lo resuelven? ¿No? No existe. Tienen que cambiar el nombre a una de las dos, ¿no? Por eso. En el código es más fácil de ver por qué tiene que haber un identificador único, pero a veces pasa en los documentos o en los datos de prueba que capaz que tenemos el documento de requisitos que estás trabajando vos y él está trabajando el documento de requisitos. Pero él de la versión del mes que viene, ponele. Y vos ahora. Entonces, pero él tiene una parte que comparte contigo, entonces ahí hay dos documentos que se tienen que llamar distintos. ¿Sí? Después, control de configuración es el proceso mediante el cual se aseguran que se registran las distintas versiones de un sistema y sus componentes. ¿Sí? Es como, a estos ítems, ¿cómo los controlo? Entonces ahí es fácil porque nosotros ya lo hacemos, pero capaz que no lo hacemos con un nivel de rigurosidad adecuado. Por ejemplo, el código lo tenemos en Git, por decir algo, entonces está todo ahí. Los documentos capaz que lo tenemos en Dropbox o en Drive, están todos como en algún lugar. Y si alguien toca el Drive, sabemos quién es, ¿sí?, que no cualquiera puede ir a tocar las cosas. Bueno, y después tenemos versiones, que es una instancia de un ítem que difiere de otras instancias del mismo ítem, ¿sí? Eso, por ejemplo, tengo la versión 1, que la hicimos, no sé, en enero y que la aprobó el cliente. Estamos trabajando en la versión 2 ahora, ¿sí? A nadie se le ocurriría trabajar en la versión 1 y llamar la versión 1 porque la versión 1 la aprobó el cliente, ¿sí? Esas cosas no pasan. No podemos trabajar sobre algo que alguien aprobó luego de que lo aprobó, porque entonces perdimos la aprobación, digamos. Y la IEEE, que no sé si sabían, pero hay como algunas organizaciones de ingenieros a nivel mundial y de gente que se dedica a hacer consensos, y una es la IEEE, otra es la ACM, y ellos se encargan como de, por ejemplo, hacer estándares de qué gestión de la configuración, estándares de pruebas, estándares de calidad, dicen cómo tiene que ser una carrera en ingeniero en computación, cosas así, y lo definen ellos allá, ¿sí? A veces consultan a alguien de por acá, pero está. Ellos definieron que un ítem de configuración es un agregado de hardware, software o ambos que se ha diseñado para la gestión de la configuración y se tratan como una sola entidad. ¿Qué significa esto? Que para mí, un ítem de configuración puede ser una clase, que capaz que es la clase clientes, pero también un ítem puede ser el componente gestión de clientes donde esa clase está dentro. Son dos ítems distintos, ¿sí? Porque uno es el componente más grande y otro es la clase sola. Y yo los puedo tratar distintos. Capaz que de la clase el responsable es él y del componente el responsable es él. Y si yo quiero saber si el componente se probó, hablo con él. Si quiero la última versión de la clase, hablo con él, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos línea base. Un conjunto de versiones de ítem de configuración que han sido establecidos. Esto de línea base no lo han visto nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la versión 2 del documento de requisitos y la versión 1 del código fuente son una línea base. ¿Qué significa en la práctica? Que el código fuente ese corresponde a esa versión de los requisitos. A la versión 1, no, porque la versión 1 tenía otra cosa escrita. Entonces yo digo cuáles corresponden. Eso significa que han sido establecidos. Se establecieron como que forman parte del combo, ¿no? Si ustedes se compran un medicamento, viene con una guía de uso o con una, no sé cómo se llama. Prospecto, prescripción. Que eso corresponde a ese medicamento, a esa versión del medicamento. Capaz que si yo compro el mismo medicamento de hace 10 años, tiene otro prospecto, ¿sí? Forman la línea base. Después, Somerville habla de otros conceptos, que son esos, Codeline, que son todos los ítems y versiones relacionados a un componente de software.
yo mucho no lo voy a usar. Mainline o línea principal, que es la secuencia de línea base que representan diferentes versiones del sistema. Esto lo vamos a ver un poco después. Y después está release, que es liberación, una versión del sistema que ha sido liberada a clientes para su uso. Sí, este es como más conocido, ¿no? El release tal. Después tenemos ambiente de trabajo. Es un área de trabajo privada en la cual se pueden realizar modificaciones sin afectar a otros. ¿Sí? Acá yo lo que tengo, me bajo una copia de los ítems de configuración, los trabajo y después yo puedo ir al repositorio y guardar una nueva versión de alguno. ¿Sí? Vamos a ver después algunas convenciones que hay. Después está el concepto de branch, que creo una nueva línea a partir de una línea existente, y merge cuando junto distintas. Acá habla de código Somerville, pero en realidad puede ser de un documento, ¿no? Capaz que él me dice, dame el documento de requisitos, y empiezo a trabajar, y en un momento me dice, mira, le agregué tal módulo, y ahí hacemos el merge de nuevo. Y después armado el sistema es la creación de una versión ejecutable, que esto es build del sistema en inglés. Todo esto se basa en un principio que parece chiste, pero es muy serio, que es el principio de inmutabilidad, que es eso que hablamos de las versiones, ¿no? Que la información congelada no se puede modificar. Si yo tengo la versión 2 y todos dijimos, bueno, esta es la versión 2, ahora vamos a trabajar en la versión 3, a nadie se le ocurre ir a tocar la versión 2, ¿no? Porque si no, estamos cagando todo el proceso, ¿sí? Esto se basa en eso. Vamos a ver que después el concepto de línea base, de merge, de branch, funciona en base a esto. Porque si no, puede pasar que, no sé, nosotros digamos, bueno, la versión 2 la cerramos, pues ya la probó él, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos a trabajar en la 3 y él toca la 2 y entonces no tenemos manera de volver el tiempo atrás, ¿sí? No podemos coordinarnos nunca más. Entonces teníamos 4 actividades. Que eran estas. Tenemos un ejercicio de esta, creo. Entonces vamos a arrancar como medio raro. Vamos a arrancar por gestión de versiones. Acá realizamos el seguimiento de las diferentes versiones de los componentes o ítems de configuración y de los sistemas de los cuales forman parte. Lo que tenemos que hacer es asegurar que los cambios realizados por distintos desarrolladores a las versiones no interfieren entre sí. ¿Sí? Porque nos podría pasar que, no sé, él se baja un documento, yo me bajo el mismo documento, yo hago cambios, él hace cambios, yo subo el mío, él sube el de él, sobreescribe y mis cambios se perdieron. ¿Sí? Eso no debiera pasar. Entonces puede verse como el proceso de gestión de líneas de código y líneas base, pero funciona también para cosas que no son códigos. Hay un ejemplo, que no son códigos fuente. Hay un ejemplo muy bueno de los que realizan esto, es de los que hacen leyes, por ejemplo, o traducen leyes, que ellos tienen como un sistema muy aceitado de gestión de versiones para no pisarse entre ellos. Entonces, por ejemplo, qué partes de una ley se apruebe y cuáles no. Entonces tienen como todo un sistema de control o gestión de versiones. Acá había algunas definiciones que vuelven a estar. Codeline es una secuencia de versiones de código fuente donde se tienen las versiones más recientes en la secuencia derivadas de las anteriores. Y baseline se aplica a una versión, ¿sí? Por ejemplo, una especificación de las librerías, archivo de configuración, todo lo que compone esa versión. Una pregunta. Así yo hablo de Codeline, siempre es la versión más actual, o sea, en producción puede haber un baseline, pero la que estamos desarrollando, o mejor dicho, la última que subimos ahí, suponete, ese es el Codeline. Ah, bien. Sí, esta es una que vos decís, bueno, esta corresponde a los requisitos tal, no sé qué, esta es la entrega que hicimos, no sé, en marzo. O la liberación de marzo. Sí. Claro, y el Codeline es la que estamos haciendo ahora. Sí, pero esta tiene todo en realidad. Tiene, por ejemplo, archivos de configuración, librerías. Sí, esta tiene como la última secuencia. Claro.
cosas que Codeline? No, podría tener lo mismo, pero esta vuelve a tener todo por las dudas de que algún archivo de configuración cambie o librería. ¿Sí? Porque a veces uno entra como en esa de hace una línea base de eso y la gente no guarda una librería, ponele. Y después la actualizamos y ya no podemos volver atrás porque no lo tenemos. Sí, sí, claro. Ahí va. Sí. Acá había ejemplos. Una línea principal es una secuencia de versiones del sistema desarrollado a partir de una línea base original. Esto es como medio, ya entramos como en un juego de palabras, pero funciona así, ¿no? Es una secuencia de versiones a partir de una línea base. Porque yo digo, bueno, tal momento tengo la línea base y voy trabajando y ahí obtengo la línea principal, que era lo que vos decías, ¿sí? Es eso. Y acá tenemos como algunas opciones que lo pueden consultar bien ahí, pero están como los componentes, librerías. Yo voy trabajando, así es como voy trabajando en el tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos Codeline y acá tenemos línea base que yo digo, bueno, mi línea base 1 va a tener el A, que era el primero de todos del A. Imaginen que, para ponerle nombres de verdad, ¿no? Esto podría ser el documento de requisitos, este podría ser el modelo de diseño y este podría ser el código fuente, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, en mi línea base 1 tengo el primer documento de requisitos, tengo el tercer modelo de diseño y tengo el segundo código fuente. ¿Sí? Porque eso pasa en la vida real. Hay un documento que va a otra velocidad, ¿sí? Y capaz que otro código, ¿sí? También aplica a si fuera código de diferentes módulos o lo que sea. Pero la línea base no tiene por qué ser lo último en lo que está ahora en el tiempo, ¿sí? En general, es más, no pasa casi nunca. Entonces, son versiones de esos elementos de otros lugares. ¿Sí? Y acá hay otro que tiene otras cosas. Y a esta lo que le dice que es la línea principal. Porque bueno, esta quedó como dijimos y después acá hay otro. Bueno, y después teníamos control de versiones, está dentro de la gestión de versiones. Y el control de versiones es lo que ustedes hacen puro y duro, por ejemplo, con el Git o con lo que sea, que es el mecanismo, digamos, para que te ayude a gestionar las versiones, ¿no? Atrás de la gestión de versiones hay como algo teórico que dice, bueno, esto es una línea base, esto es no sé qué, pero el control de versiones es tipo, bueno, commit, ¿sí? Esas cosas. Tenemos dos opciones, o hay dos opciones ahora. Uno es un sistema centralizado y otro es un sistema distribuido. El Git sería distribuido y centralizado es tipo cuando vos tenés en la empresa una base en la cual se almacenan los proyectos y eso, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? Llega tarde, pero trata de hacer aporte. Muy bien. Nos lo enseñaron en el taller. Taller de programación. Es lo único que me acuerdo. Está, pero ahora, antes, en mi época no había sistema distribuido. Ahora que usan para las tareas y todo, Git. Sí, de 4 años pasó. Ah, está. Nosotros no, nos teníamos un servidor acá que hacías commit y todo. Era un desastre. Sí, Pero bueno. Espera, no me distraiga mucho. El sistema centralizado es eso, tiene un repositorio único donde yo hago todo contra ese servidor. Si el distribuido, hay múltiples versiones del repositorio y lo voy compartiendo, mando todos mis cambios y todos lo ven y todos me mandan. ¿Sí? centralizado es peligroso. Es un punto de falla. Sí, está. Es lo mismo que pasa como en otras cosas que son centralizadas contra otra que es distribuida, ¿no? Tiene sus fallas y tiene sus ventajas. Acá, por ejemplo, hay como más probabilidad de que alguien me pueda robar el código, por ejemplo. No tenés control sobre los servidores. No, y acá no hay... Bueno, vamos a ver, porque viene ahora todo, no me van a adelantar. Sí, centralizado, todas las funciones del control de versiones ocurren en un servidor compartido. Bueno, y si dos desarrolladores tratan de cambiar un archivo al mismo tiempo, hay un mecanismo de acceso y uno puede y el otro no. Sí, es como, bueno, hago commit y yo qué sé, lo que hablábamos hoy, ¿no? Capaz que yo mando mi documento, está todo bien, él manda el del y pisa el mío. Está, me cagó, pero está el servidor ahí. Y se basa en file locking y merge de versiones. ¿Sí? Esto es el bloqueo de archivos. Eso que hablamos de que uno va y el otro pisa es cuando no hay bloqueo. Si hubiera bloqueo, yo me bajo el documento para escribirlo y él cuando lo va a bajar ya no puede, por ejemplo. ¿Sí?
De eso se trata el loqueo, es reservo el recurso para usarlo, ¿sí? Uso el recurso y de forma explícita lo loqueo y después lo desbloqueo. Sí, en general las palabras son al revés de lo que uno pensaría, ¿no? Porque, o por lo menos yo, checkout es cuando lo reservo y check-in es cuando lo dejo de reservar, ¿sí? Porque en realidad es como visto desde el lado del repositorio. Visto desde mi lado es como voy a hacer el out antes del in, ¿no? Pero está. Sí, y el resto accede en modo lectura. Esto funciona también para cosas que no son código. Ahora no está muy de moda, pero hace tipo 5, no, ya no, 10 años, está de moda SharePoint, que capaz que alguien trabaja con SharePoint, que es como, bueno, pero sigue estando, hay gente que lo sigue usando, que es como un repositorio para, corregime si lo defino mal, pero es como un repositorio en general para documentos, de Microsoft, ¿no? Entonces, ahí sí se puede especificar este tipo de cosas para documentos. Yo podría, a mí me tocó configurar uno que era un desastre del cliente, pero me tocó configurar un SharePoint que hacía checkout y check-in para documentos. ¿Por qué? Porque ellos se pisaban todo el tiempo con los documentos. Entonces, de esa manera podían hacer una reserva de un documento, hacer un cambio y después lo subían. Pero a veces funciona, a veces no, lo mismo que para el código. Creo que no funcionó bien porque pasaron de pisarse a que uno tuviera un documento un mes. No los voy a nombrar, no los voy a nombrar. Después, en un enfoque distribuido, acá tenemos manejo de versiones entre pares y no hay un repositorio central, con lo cual no hay una copia canónica del código, ¿sí? Sino computadoras que se sincronizan entre sí. Las operaciones son más rápidas en general y hay menor riesgo de pérdida de datos, aunque hay mayor riesgo de como vulnerabilidad de seguridad, que él venga, que esté fuera de esta red y que me copie porque puede ir chupando datos de distintos lugares, ¿no? Pero esto está bastante usado ahora. ¿Dudas de eso? ¿Del control de versiones? Bueno, la gestión de versiones en general incluye estas 5 actividades. Una es identificación de las versiones y liberaciones. Otra es gestión del almacenamiento, es cómo voy a guardar las versiones, dónde las voy a guardar. Registro del histórico de cambios, por ejemplo, SharePoint tiene todas las versiones que voy guardando. Es como el Drive. El Drive, ustedes si se fijan, dicen, no, ¿quién rompió este documento? A mí siempre me pasa que alguien me rompe la planilla Excel, termino siendo yo, pero puedo ir a ver qué día la rompí, ¿no? Entonces buscas y te aparecen todos los cambios y podés volver a una versión anterior. Desarrollo independiente es eso de que si somos 5, deberíamos poder trabajar los 5 sin demasiado caos, ¿no? Si estamos en un documento online, lo que puede pasar es que ahora lo que está de moda, que todos ya nos acostumbramos, es que estoy trabajando y veo que otro está trabajando en otra parte ahí, ¿no? Y es como, está trabajando, ¿está? Pero bueno, podría ser con loqueo o con lo que sea. Y después soporte a proyectos, acá es como, ¿qué significa esto? Que yo pueda tener más de un lugar para poner código o que pueda decir, bueno, este es el proyecto A, este es el proyecto B. Si fuera, podría ser soporte a multicliente, sí, como quiera llamarlo, pero es que pueda tener distintas instancias de mis versiones, ¿no? Que yo pueda decir, bueno, esta es la versión tal, esta es la versión tal, pero adentro tengo lo mismo que la otra, pero para distintas situaciones o distintas cosas, ¿no? Teníamos una, porque llegaste tarde, teníamos una definición, me gusta decirle a la gente que llega tarde. La versión es más chota que eso, creo. Es una instancia de un ítem de configuración que difiere de alguna manera de otras instancias del mismo ítem. Sí, después hay... Los tags serían liberaciones. Los commits. Los tags son como... Estaba a la derecha, que un mainline es... Me parece que eso no sé. O sea, el tag es un commit especial que vos decís, este commit es una versión tal, pero cada commit en sí es una Ya, versión. claro. O sea, Pero... lo que tiene es el nombre especial de la versión.
Sí, a no ser que hagas commit ahí de medio loquito con lo mismo que el anterior, ¿no? Ahí. Claro. Y después hay otro nombre que tienen que haber escuchado mucho que es variante. ¿Qué diferencia hay entre versión y variante? ¿No? Nosotros no lo damos más porque la gente se agarra un pedo de la masita, pero cortar. Pero versión corresponde a un ítem que cambia un poquito de su estado anterior, digamos. ¿Sí? Hay dos que son un poquito diferentes. Y variante es igual, tiene como el mismo propósito, objetivo, contenido, pero sirve para otro contexto. Por ejemplo, yo puedo tener la versión en doc y la versión en PDF. Son dos variantes, pero son iguales, ¿entendés? Son iguales, pero son variantes de la misma versión. Y aplica a cuando tengo la versión para Mac y la versión para Windows. Son variantes porque son la misma. ¿Sí? La misma información, pero en distintos ¿cómo se llama? Formatos. No, porque la de Mac y la de Windows no es distinto formato. Sirven para distintos contextos, ¿no? El de doc y el PDF, bueno, uno contexto editable y otro contexto no editable. ¿Sí? Esa es como la definición formal. Seguimos. Sí, dijimos, te perdiste que dijimos que esta era la disciplina más fea de ingeniería de software. Y así la más vieja también. ¿Eh? Sí. Bueno, esto ya lo hablamos, check-in y check-out en un repositorio. Estas son cosas que tiene la gestión de versiones. Una es check-in y check-out de repositorio de versiones, son cosas que tiene el libro. Después branching, hacer branch y hacer merge, ya saben, ¿no? Está. Entonces, lo repasamos por las dudas. Si no saben a esta altura, tienen que volver a una programación. ¿Sí? Después, bueno, alguna cosa que capaz que no saben es la gestión de almacenado utilizando deltas. En general, los lugares donde yo guardo el código o a veces guardo documentos, por ejemplo, el Drive de Google, vos no vas guardando todos tus documentos. Te va guardando todos los cambios, ¿no? Te guarda el último documento y los cambios para atrás, o al revés, no sé cómo guarda, pero a eso se le llama almacenado mediante delta, ¿no? Yo tengo la versión 1, la versión 1.1, la versión 1.2, la versión 1.3, y se guarda, por ejemplo, y después voy guardando los cambios que hubieron hasta el principio de todo, ¿sí? Yo si quiero la versión 1.1, lo que se hace es, se agarra esta versión y se empieza a deshacer hasta que consigo esa versión. ¿Sí? Esta es una manera eficiente de... Obvio, se puede guardar o aquel o pero probabilísticamente voy a usar más aquel, entonces conviene guardar aquel, ¿no? Esto es bastante bueno, por ejemplo, para código, para documentos, para lo que sea, pero como que requiere ciertas consideraciones, ¿no? Es el proceso de crear una versión completa y ejecutable del sistema mediante la compilación y el linkeo de los componentes. ¿Sí? Hago checkout, armo todo y ya está. En general pasa esto, tengo herramientas de desarrollo y de lo que sea. Quiero llegar a un sistema ejecutable, entonces tengo el sistema de gestión de versiones y el servidor de construcción o como quieran llamarle, y ahí lo que hago es armo la versión. En general esto antes era como bastante manual, pero ahora ya es bastante automático y se puede hacer de manera, o hay equipos que lo hacen de manera continua. ¿Servidor de construcción puede ser, por ejemplo, el medio de volante y eso, no? Sí. Sí, y entonces acá tenemos todo lo que se debería hacer o todo lo que debería como tomar en cuenta: archivo de datos, librería, archivo de código fuente, configuración, compiladores, pruebas ejecutables, ¿sí? Esto es lo mismo que el anterior, ¿no? Pueden incluir las siguientes funcionalidades: generación de script,
de armado, integración con sistema de gestión de versión, recompilaciones mínimas, creación del ejecutable, automatización de pruebas, reporte de resultados, generación de documentación. ¿Sí? Es más, muchas veces es como que podemos llegar a más de esto, de recompilación mínima, por ejemplo, es que no me compile todo, ¿no? No sé, si ustedes están armando algo, que compile solo lo que cambió, ¿sí? Son todas cosas que más o menos conocen, ¿no? Hay alguna que no. O sea, hay cosas que se pueden sacar más todavía, automatizar más, que si tengo un sistema donde voy viendo qué cosas estoy arreglando o qué funcionalidades estoy poniendo, que yo las seleccione y que me haga un build de eso, si lo tengo todo trazable, ¿no? Que digo, bueno, mi versión 1 quiero que tenga la historia 1, la historia 2, la historia 3, y ya lo marco desde ahí y ya se me hace el build de eso, ¿sí? Eso sería como lo ideal de todo, y hay sistemas que ya se pueden. O al revés, que yo haga el build y que me diga, mira, vos en este build solucionaste todos estos ítems, ¿sí? O propuestas de cambio. Yo tengo una consulta ahora. Generación de la documentación, o sea, O Javadoc. Más que eso no creo que te genere, pero es del estilo de ese tipo de documentación. bien. O por ejemplo lo que decía, si vos ya sabés, por ejemplo, tenés en algún lugar qué incidentes o qué propuestas de cambio te toca, esto te podría ser, que lo he visto, el documento de, bueno, esta versión resuelve todo esto. Y lo hace automático ese listado, digamos. Sí, en general esto es documentación muy mínima. Sí, y entonces acá tenemos el modelo de cómo sería integración continua. Tenemos un sistema, se me mueve mucho esto, Sistema de gestión de versiones, ¿sí? Y lo que va haciendo es, tengo mi espacio de trabajo privado y cuando voy haciendo construcción y pruebas, mando los cambios, se pasan al sistema de construcción y prueba. Si las pruebas están todo bien, ingresa al servidor de construcción, va al sistema de construcción y pruebas, y si está todo ok, se realizan los cambios y pasa al sistema de construcción. Y así va, ¿sí? ¿Cuál es la idea acá? Es, bueno, voy construyendo, se verifica de forma automática que está todo bien y se va pasando a ambientes. Que ambientes nos quedó después de esto, pero bueno, se entiende un poco más. ¿Sí? Es acá que lo mínimo es hacerlo manualmente, no hago nada manual, se hace todo automático. ¿Sí? La integración continua está muy bien, teóricamente tiene muchos beneficios, vamos a tener a alguien que nos va a charlar de esto, pero muchos clientes están empezando a no quererla porque tiene como cierto impacto en el negocio también, ¿no? Si vos todos los días o cada 2 días me estás cambiando el software, para mí significa como cierto riesgo, ¿no? Porque puede venir versiones medio mal, o que me agregue funcionalidades, o que me cambies cosas, que para el negocio a veces no está tan bueno, ¿no? No sé si a todos nos pasó, ¿no? HBO Go o esas plataformas de uno que quiero ver el capítulo hoy, quiero ver, ¿entendés? Y no funciona, y eso es porque la integración continua están lanzando versiones todo el tiempo y el error de la semana pasada no es igual al error de esta semana, ¿sí? Entonces hay que tener ciertos cuidados. Y después, bueno, acá muy utilizado metodologías ágiles. Requiere tener pruebas automatizadas, si no tienes muy complicado. Permiten enfrentar conflictos entre desarrolladores, pero bueno, es bastante malo para sistemas grandes o complejos o cuando la plataforma objetivo es diferente a la de desarrollo, ¿no? Porque la integración continua se basa en que voy probando en mi ambiente y voy pasando todo, pero si el ambiente final es muy distinto al mío, cuando llega al final no funciona bien, ¿sí? Entonces después inventaron otro que es la integración frecuente. Bueno, acá no se puede utilizar por algo integración continua, entonces se usan builds que son un poco menos continuos, ¿no? Como, bueno, puede ser de día, una vez de noche, por ejemplo, diarios, una vez de noche se hace un build y que se quedan probando cosas de noche, ¿sí? O prueba en otro lugar del mundo otro equipo de noche y a la mañana se si esa versión es buena o no. O una vez por semana, ¿sí? Y esto tiene beneficios no solo en cuanto a encontrar conflictos, sino como que fomenta la calidad. Hay algo detrás de la integración continua que es que mi sistema siempre se puede integrar y probar, ¿no? Es como,
en la integración común, él trabajaba en su PC, él trabajaba en su PC, yo trabajaba en mi PC, y en un momento ya no podíamos más, bueno, ¿juntamos o qué hacemos? ¿Tá? Pero hasta ese momento no había probabilidad de juntar las cosas para probarlas. La probabilidad es que cuando vayamos a juntar, les tiene que haber pasado en alguna tarea acá, se juntan un sábado y hasta el domingo a mediodía nadie se va a ningún lado, ¿no? Trancamos la puerta, hasta que no funcione no nos vamos. ¿Sí? Esa es una política muy mala cuando tenemos, no sé, 20 desarrolladores o queremos hacer algo más ágil. Entonces, esto se basa en que en cualquier momento le podemos pedir a él que mande lo de él, ¿sí? Ni siquiera se lo pedimos, apretamos un botón y nos descargamos lo de él y debería funcionar, ¿sí? Él no debería hacer ningún cambio a medias, por ejemplo, o cosas así. Todo debería ser como más chico. Eso no funciona muy bien en todos los casos por muchas razones, ¿no? Por lo que hablábamos de el cliente no quiere, porque mucho riesgo. No podemos todo el tiempo, porque capaz que él tiene algo que es medio complicado, después no puedo tener todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es como algo híbrido que sí funciona en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos donde me gustaría hacer integración continua. ¿Dudas? Bien, entonces tenemos gestión de cambios, que ya hablamos de gestión de cambios en requisitos, hablamos de gestión de cambios en... Sí, de acá se van con gestión de cambios, es ingeniería de gestión de cambios. Sí, acá la idea es, esta es como la parte más dura de la gestión de cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso que se define en gestión de la configuración es como la parte de, bueno, ¿y esto a quién se manda? ¿Y esto cómo? ¿Sí? Es el proceso que es un penal, ¿no? Es todo esto. Tengo solicitudes de cambio. El cliente me manda solicitudes de cambio. Estas son las solicitudes de cambio. Entonces tenemos, por ejemplo, esto viene puede ir a soporte de cliente, se fija si el cambio es válido o no. ¿Sí? Porque te puede pasar, el cliente te llama y te dice no, el sistema no está andando y capaz que no tiene enchufada la computadora. ¿Sí? Entonces ahí se cierra, si es un cambio, entonces se manda a desarrollo, en desarrollo se analiza la implementación de ese cambio, por ejemplo, corresponde, no corresponde, ¿sí? A veces por política puede que el cambio sea relevante, pero no lo queremos hacer. Se analiza el costo-beneficio, ¿sí? Puede ir a desarrollo de producto y valorar. Después también se puede analizar, bueno, esto no lleva tanto, pero vale la pena, no vale, si es para un cliente solo o es para todos, si entra a consideración muchas cosas. Acá podríamos tener también que, en este caso, por ejemplo, este puede ser el equipo de desarrollo o puede ser un comité de control de cambios, ¿no? Imaginen que estamos haciendo un software que es para alguien del Estado, para GESIC, para lo que sea, entonces... Los cambios no lo aprobamos nosotros como equipo de desarrollo, lo aprueba alguien de AGESIC con alguien de no sé qué, con alguien de no sé cuánto. Esa gente se junta una vez por mes, revisa todos los cambios con la gente del producto y dice este sí, este no. ¿Sí? Y después recién acá se modifica el software, se prueba y se cierra si está todo bien. ¿Sí? Muchas veces el de si está todo bien no lo dice esta gente de desarrollo, sino que va al cliente y el cliente es el que cierra. ¿Sí? Les tiene que haber pasado en algún momento que pidieron el soporte de alguien, de Amazon o de algo, y te dicen, por favor, ¿puedes apretar tal botón para que yo pueda cerrar el incidente? Sí, bueno, es eso, ¿no? Es como un nivel que ellos no pueden cerrar el incidente, ¿sí? Es un nivel de desconfianza absoluta, ¿sí? Bueno, eso es por gestión de la configuración, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo cierro un incidente, yo podría cerrarlo porque me embolé, ¿sí? Es como, bueno, me embolé, ting, ¿sí? Entonces no está bien visto. No me quedo... ¿Qué vendría a ser valorar? O sea, ¿qué se hace en valorar? ¿Dónde estaba? Arriba a la izquierda, abajo. Ah, porque esta gente, por ejemplo, lo del comité de control de cambios o cuando se junta, esta gente decide, valora. Valorar significa no. O significa sí. Pueden tener razones o no, pero escapan a toda la lógica que nosotros vemos en ingeniería de software. Algunas dicen, mirá, cuesta 1000.
y la ganancia que saco es 5. No, ¿sí? Capaz que para nosotros nos simplificaría la vida porque el producto queda mejor, el cliente queda más satisfecho, pero no, para esta gente puede que no. O por ejemplo, si tuviéramos un producto, imagínate un producto que vos tenés instalados en muchos países, ¿no? Te viene toda la gente china y te dice, no, yo quiero una pantalla donde... A los chinos, no sé si vieron, pero las aplicaciones chinas tienen todos los campos en una pantalla. Les gusta, por ejemplo, si tienen alta de factura en 8 pasos, como nos gusta a nosotros, ellos quieren tener todo en la misma pantalla. Entonces, un cambio podría ser, meter toda la alta de factura en una pantalla. Nosotros analizamos y vemos que no, porque tenemos más clientes en otro lado y decimos, no, mira, valoramos que no. Valorar es juicio, sí, no. No, Trump dijo que no. Pero él la está peleando. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Y ahí habla un poco del comité de control de cambios. El comité, no sé si saben, pero comité es una palabra comodín que significa... ¿Están filmando? Como que gente que mucho no sabe del tema, ¿no? Sí, comité es como, hicieron un comité, 1000 días va a demorar. Bueno, acá es lo mismo, pero esta gente lo que tiene de bueno es que usa insumos que nosotros le damos. Entonces, si hacemos un análisis de impacto que sea breve, que sea conciso y que diga realmente cuál es el análisis de impacto, ellos lo van a usar, digamos. ¿Sí? No, muchas veces lo que se hace en un comité es incluye a alguien del equipo, por ejemplo, o al gerente de proyecto, o al líder técnico, o al arquitecto, alguien que, bueno, vele por el producto. Entonces ellos estudian las consecuencias de no realizarlo, los beneficios del cambio, el número de usuarios afectados, los costos de realizar el cambio, el ciclo de liberación del cambio. Sí, los análisis de impacto se usan en cualquier área, ¿no? Se usa en software, pero también se usa en política, se usa en todo. Analizan todas las opciones. Costo de hacerlo, costo de no hacerlo, impacto de hacerlo, impacto de no hacerlo, y ahí sacan una conclusión. Entonces el libro tiene algún ejemplo, yo les traje algo más, pero este es, por ejemplo, un formato de petición de cambio. Formato de petición de cambio tienen que haber visto miles. Por ejemplo, cuando, no sé, entran a ver el soporte de Apache o el soporte de alguien que, no sé, tienen un error de algo, buscan, alguien ya reportó el mismo error y abajo contestan, bueno, en esta versión no podemos, más adelante dice, bueno, lo estamos cerrando, otro que se queja y dice, no, todavía no funciona. ¿Sí? Ese es un formulario web de un pedido de cambio. Si alguien pidió algo y le están dando bola. O si no, que en el medio dice, esto está reportado en otro lado y lo manda para otro lado. ¿Sí? Esos son formularios de pedido de cambio. En general nosotros vemos la parte del cliente, que es como la parte de arriba, ¿no? ¿Cuál es el cambio? El solicitante. Y después tenemos gente que analiza. Acá, por ejemplo, Luec analizó la fecha del análisis, qué componentes afectaría, la valoración del cambio, ¿sí? Relativamente simple de implementar al cambiar el color de despliegue, bla, 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 prioridad y la implementación, cuando se hizo, ¿sí? Y la fecha de no sé qué, se va registrando todo. Esto es medio mole, pero ahora se hace todo automático, ¿sí? Yo podría automatizar todo y que cuando Luec agarre el cambio para valorarlo, ya se le despliega lo que tiene que ingresar, digamos. No ve lo anterior ni nada, ni esto es papel, si no sería muchísimo peor. Acá hay un historial de cambios. La gestión de cambios también se encarga del historial. Porque así como la gestión de versiones se encarga de las versiones, esto se encarga de qué hay en cada versión, ¿no? Entonces tenemos versión 1, que era lo que tenía, versión 2, que era lo que tenía. Sí, esto a veces se usa para documentos, pero también se usa para clases que son medias delicadas. No se usa para todas las clases, pero si tengo una clase, no sé, que maneja las fórmulas de las transferencias bancarias o algo medio raro, puedo meter, cuando alguien tocó, le puedo meter un cambio o algo. Igual esto se puede hacer acá o cuando hago commit, a veces permite. Consideraciones. Bueno, esto es cuando en general la gestión de la configuración se aplica siempre, pero en evolución o en operación es más relevante, ¿no? Porque antes yo estoy haciendo algo de desarrollo y estoy apostando que lo voy a vender o ya lo tengo vendido, pero todavía no lo entregué. Pero después que la gente lo está usando, ya es más complicado, ¿no? Si armo una versión mal y lo mando, nadie va a poder usar nada para la operativa, lío tremendo, ¿sí?
Si el cambio es en desarrollo, entonces podemos usar un proceso más sencillo. Si el cambio afecta un módulo independiente, lo decide el desarrollador. Si afecta más de uno, lo decide el arquitecto, ¿no? Puede pasar que haya no sé, él venga y nos diga, no, me junté con el cliente y tiene un cambio en la parte de login. Él es el responsable, hacelo, suerte, se va y lo tiene que hacer él. Pero si viene y dice, no, el cliente ya no lo quiere web, ahora lo quiere móvil, ¿no? Nos cagó a todos, porque en realidad nos toca a todos los que estamos desarrollando el cambio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y hay un montón de herramientas para el control de cambios, ¿sí? Para cada área de estas que vimos hay herramientas. Y hay algunas que van de un área a otra, por ejemplo, gestión de versiones y armado de sistema o cosas así. No me queda claro una cosa, ¿cuál es la diferencia entre versión y control de cambio? O sea, cuando se habla de Git y esas cosas, es control de versiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con control de cambio? No, porque control de cambios, ¿qué pasa? Acá es cuando estás en control de versiones, pero todo esto es control de cambios. Vos recién acá estás, ¿no? Solo acá estás cambiando el software. El software es lo que quieras, ¿no? Porque acá podés cambiar el documento de requisitos o... ¿sí? Sí, el control de cambios es algo que... Claro, o sea, como en realidad en la herramienta en Git, por ejemplo, lo tenés medio por atrás porque puedes asociar una serie de commits a un cambio. No sé yo mucho Git, no sé. ¿Podés definir un cambio? No, ojo, digo, mirá desde ya. Está, por eso, pero por ejemplo Redmine, que es de incidentes, vos podés como asociar componentes a un incidente, después puedes juntar varios incidentes en una versión, entonces después puedes linkear para que te haga un armado, entonces ahí sí llegás a tener todas las solicitudes de cambio de una versión, entonces es algo que te une gestión de cambios con gestión de versiones. Las herramientas que unen dos de estas son fantásticas. Tienen que funcionar bien porque si no es peor el remedio que la enfermedad. Bien, ¿dudas de esto? Me faltaba una PPT. Esta PPT es media nueva. Metodologías ágiles, el cliente está directamente involucrado en la gestión de cambios, porque ¿qué pasa? Ya es distinto, no hay como un comité, o sea, hay un comité es transparente para mí. Yo al cliente lo debería tener al lado y él me dice esto sí, esto no, y me va cambiando todo el tiempo. Entonces no hay como un proceso tan formal. ¿Sí? Igual tipo gestionás un poco. Debería gestionar de alguna manera. O sea, vos le decís, mira, si querés este cambio acá en este sprint, tenemos que sacar algo porque no nos da, lo precisas ahora o no. No, y antes de eso le tengo que decir, esto me llevaría tanto, tendría impacto en esto. No calcular todo, o sea. Sí. Pero para decir si tenés que sacarlo, pensé que quedaba claro que ahí tenías que calcular algo. Sí, por eso. Entonces, eso estaría como dentro de esto. ¿Sí? Hay que hacerle transparente a él cuál es el proceso. Bueno, voy a sacar esto me llevaría tanto tiempo. Y después, los cambios para mejorar el software lo hacen los trabajadores, los que trabajan en el sistema, los desarrolladores. Y refactorizar no es visto como una sobrecarga, sino como una parte del proceso. ¿No? Hay una parte como de mejora del producto que capaz que en otros modelos yo podría decir, no, tengo un cambio, podría reportar un cambio que es mejorar tal componente. ¿Sí? En ágiles ni siquiera se menciona, ¿sí? Es como una sobrecarga que ya está dentro del sprint, ¿no? Es como, bueno, nos va a llevar tanto tiempo y se asume que hay refactorización o retrabajo ahí en mejora del producto. ¿Sí? Pero son cosas particulares. No importa. Una liberación corresponde a una versión que queda liberada para uso. ¿Sí? Tenemos liberaciones mayores, menores, fixes o parches, y cuando se produce una liberación hay como que documentar y acompañar todo eso, ¿no? Y bueno, partimos de la base esta, ¿no? Que liberar versiones es costoso, ¿sí? Es costoso por un montón de razones. Primero porque hay como un riesgo de que, siempre hay un riesgo que es mayor que cero, que la versión sea mala, ¿no? Entonces, claro.
Siempre hay errores en el software, pero si hay un error muy malo, estamos como en el horno. Más tipo si es algo que puede llegar a interactuar con cosas genéricas. ¿Cómo qué? Bueno, si es algo para administrar servidores, yo sé, lo que sea. Que compro una configuración. Muy cerrado. Antes de largarlo, Sí, o más simple todavía, los celulares, ¿no? o sea, de repente llega al celular y reventó. O sea, Sí. tenés ese riesgo. Sí, y siempre es costoso porque estamos hablando de clientes, puede haber distribución, puede haber no sé qué, un montón de cosas, pero siempre es caro. Entonces, Una pregunta, cuando dice que se debe documentar para que pueda ser recreada en el futuro, ¿qué se refiere? Cuando se produce una liberación se debe documentar para que pueda ser recreada en el futuro. claro, por ejemplo, Para saber qué fue lo que se hizo en la liberación. ¿y qué es lo que tiene también, no? Porque, ¿no? O cómo fue el método que vos conseguiste de eso. No, pero poner lo mínimo, no poner todo para poderlo volver a reproducir. Si no, es como volver a repetir lo que hiciste. O sea, no te dije. Pero no es solo eso. Yo les traje un ejemplo que no se los iba a dar hasta después, pero ahora que plantearon la duda, capaz que les queda más claro. En realidad es porque vos lo tenés que hacer en el futuro, ¿no? Es, por ejemplo, en este ejemplo, que es de la vida real, pero yo taché información. Es como un documento de la CIA. Está tachado. Pero se puede ver si apuntamos en el número. No, creo que no. Espero que no. ¿Faltaron? No van a faltar si son muy pocos. Ah, ¿faltaron? Tengo más. Sí, acá hay un proceso de implantación que es, o sea, la implantación termina siendo la liberación, ¿no? Entonces te dice, bueno, ¿cómo es el proceso para cerrar una versión? No se ve. Igual creo que alguna palabra me quedó, pero bueno. Es un proceso viejo, ahora debe tener como 8 años. Pero bueno, es una buena manera de documentar un proceso de liberación. Primero tenemos, en la página de la izquierda, están todas las actividades del proceso de implantación de una aplicación web y dice cerrar versión, crear el EAR, crear documentos, envío versión y registrar envío. Parece una pavada, pero si vos mirás, son un montón de actividades dentro de cada uno de esos títulos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo esto? Porque esto lo hice yo para una empresa que tenía muchos problemas en las liberaciones. Tenía muchos problemas ¿en qué sentido? Hacían una versión del aplicativo web, el cliente no quería que se lo instalaran, ellos lo iban a instalar, entonces se lo dan al cliente, el cliente lo instalaba y funcionaba mal. Siempre funcionaba mal. Entonces empezó a hacer un análisis de incidentes y el 85% de los incidentes eran por mala instalación. O sea, no solo mala instalación de instalación, sino como de... Sí, pero no, era todo de liberación, ¿no? Llegaba, por ejemplo, el cliente decía, hay una nueva versión y nadie me dijo nada. Entonces, eso no es de instalación, ¿no? Es de liberación. Era, no sé, precisaban cargar datos y no les cargaban los datos, cosas que no era solo instalado, sino era todo el conjunto de la liberación. Entonces, les hicimos el proceso y les hicimos una checklist. Entonces, cada uno, ¿por qué? Hay algo que es básico que vos no podés controlar lo que hace tu cliente. Vos a lo sumo podés controlar lo que haces vos. Entonces ellos tenían un proceso de implantación, porque también había errores de ellos, ¿no? Porque ya que era una tranza el proceso, vos te quemabas y cometías errores y cada vez era peor. Entonces tenían un proceso todo escrito, que era que si se fijan para algunos tiene procedimientos, ¿no? El proceso tiene en el paso 2 el procedimiento para crear el EAR, en el 4 el procedimiento para la subida del FTP, después en el 5 el proceso de respaldo de la liberación. Llevaba como un día todo, ¿no? Y después, en el de la derecha hay una checklist que te dice cada cosa que se tendría que haber hecho la vas tildando. Y, ¿Cuándo se unta? Sí, todo. ¿Y cómo hacer? O sea, hasta el comando para ejecutar va a ser untar. Todo tenían escrito. Lo que pasa es que no les funcionaba bien, entonces escribieron todo. Y esto cada uno que era responsable lo tildaba, lo firmaba y se lo entregaba al gerente de proyecto. Entonces, esto significa eso, ¿no?
que en realidad no es solo para recrear en el futuro, sino que vos tenés que tener todo documentado cómo armaste la versión, y además de esto está asociado cada parte, ¿no? Es, bueno, está la lista de incidentes, está el software, está el documento. Vos acá podés agregar lo que quieras para tu liberación. Podrías agregar, no sé, el manual de usuario, lo que sea. No es que vos puedas recrear en el futuro, sino que tu liberación vos la tenés como bajo control y sabés toda la composición y cómo lo tiene que desplegar el que lo tiene que hacer. Que cada paso está hecho correctamente. Sí. Una pregunta. ¿Todas las versiones necesariamente tienen que ser liberadas? ¿Siempre tenés que tener una liberación de una versión o No. puedes tener una versión tanto y bueno, pero esta se descubrieron errores, no pasó liberación? No, eso puede pasar. Vamos a ver al final de la clase de hoy lo que es ambientes y te puede pasar que vos hagas la versión 3 y no se la liberes a nadie. En general al usuario no le gusta mucho, si estás en la versión 2, pasar a la 4. Si es como, y la versión 3 es como que le entra un pánico, pero vos podés hacer la versión 2.1 y no pasarla nunca. ¿Sí? En general hay como... Todo el mundo se volvió loco. Porque nos pasa, ¿no? Porque estamos tan como en la mente secuencial que te roban un número y es que ¿quién me robó el número? Pero tenía un marcador hoy. No tengo marcador. Pero a veces se usa... ¿Tenés marcador? Muy bien, ¿eh? Oh. Me prestó cosas que no funcionan. ¿Eh? No. A veces se usa este formato que es bastante usado. Es un formato de... Ahora quedé mal. Es un formato de 3 números separados por puntos, donde el primer número es una liberación, es una versión que se liberó. ¿Sí? 1, punto algo. ¿Sí? Después, el segundo es un cambio grande. Por ejemplo, la 2.1 cambia de las 2.2 porque hay como un cambio grande. A veces eso... O sea... No es que no se liberen, también se liberan, pero como el número más importante es el primero. Vos podés liberar la 2.2, pero como que tu cliente está esperando la 2, la 3, podés tener en el medio, pero no es tan importante. Y el tercer número es como algo, un cambio menor, ¿sí? Que puede estar liberado o no. Capaz que no necesariamente tenés que liberar la 2.1.1, pero liberar la 2.2. Sí, por eso. Ese formato de número lo que te permite es que sabemos que en el desarrollo y en las pruebas y todo van a haber muchas versiones que vamos a tirar, que en general van a ser las del último número. Tratamos de no tirar las del primer número. Entonces eso como a que los usuarios tampoco les da tanto... Hay muchos programas que tienen números altísimos en el tercer. Sí, 385, 387. Porque ese número puede ser de integración continua, ¿no? Que tienen 1 por día. Entonces llegan a un número gigante. Bien, entonces perdí... Sí, consideraciones para planificar o al planificar una liberación. ¿Qué era esto? Que ya no me acuerdo mucho. Es... ¿Cuándo digo que voy a liberar? Que es más o menos lo... No hagan preguntas y después se pueda conversar otro tema, ¿eh? Se están conversando entre ellos. Era el tema. Terminas. Esto es una dictadura. ¿Cuándo hacemos una nueva versión? Que era lo que vos preguntabas, si todo lo vamos a liberar o no. Entonces, lo que dice el libro y que como que está bueno es tener en cuenta estas cosas, ¿no? Una cosa es calidad técnica. Bueno, hago una versión para reparar errores. Esa es una clásica, es cuando hago una versión, cuando libero y cuando hay algo mal, seguro. O mejorar el sistema. Después cambios en la plataforma es, bueno, me cambia la versión de Windows, ya no me anda lo que tengo que tirar una versión nueva. Después, la quinta ley de Lehman. Lehman era un viejito que creo que ya no está más. Hay que googlearlo, me parece que no.
que hizo leyes para el mantenimiento del software. Y la quinta ley sugiere que si se agregan muchas funcionalidades a un sistema, también se introducen bugs que tengo que corregir en la siguiente. Las leyes de Lehman, algunas son muy chotas, pero son leyes porque funcionan. Si yo incluyo 40 funcionalidades en esta versión, yo ya sé que en la siguiente voy a tener que corregir errores. Entonces ya como que me lo agendo, digamos, ¿sí? Y esa es como funciona. Competencia, ¿no? Esta es como, no agrego nada, le cambio el color, no sé qué, pero si mi competencia manda una versión por año, yo tengo que mandar mínimo una por año, porque si no, estoy atrás de la competencia. Después requerimiento del mercado, que es, bueno, no sé, me piden una versión que tenga tal cosa, ¿sí? O que tenga soporte, o que no tenga soporte, o ahora es open source una parte, ¿sí? Y después, propuestas del cliente. Si el cliente me dice, no, ¿y por qué no haces tal cosa? Y tal, lo hago. ¿Sí? Estas son cosas que me pueden impulsar a hacer una liberación. ¿Sí? ¿Ayuda? Y esto es lo que puede incluir una versión. Código ejecutable, archivo de configuración, archivo de datos, un programa de instalación, documentación en papel electrónica y empaquetado, que bueno, ahora ya no se graba en un CD, pero bueno, podría ser que el empaquetado implique algo. Ahora, en vez de empaquetado, podríamos tener firma electrónica o algo para saber que eso efectivamente es el paquete. ¿Sí? Bueno, otras consideraciones es requisitos de una liberación. Por ejemplo, el que hablamos la otra vez, tengo la liberación 1, libero la 2, que utiliza como base la 1. ¿Sí? Imaginen que esto no se usa mucho ahora. Vemos este ejemplo y van a ver por qué no pasa tanto ahora. La versión 2 en realidad no tiene todo el software, sino que tiene solo los cambios con respecto a la 1. Y después la versión 3, que no tiene todos los cambios, sino que usa de base a la 2. Entonces te puede pasar que haya usuarios que solo tengan la 1 y no tengan la 2. Entonces cuando se baja la 3, se rompe todo. ¿Sí? La 3 no funciona con la 1, sino que necesita la 2 y después a la 1. Esto antes pasaba y ustedes se fijan y no sé, Windows o alguna cosa así te dice, no, usted no puede descargar esto, tiene que descargar este otro paquete, después descargue esto, después, y se te arma un lío de la masita. ¿Sí? Tenés que descargar todo en orden. Sí, ahora ni te preguntan ni te chupan red cuando puede. Pero otra opción es, en vez de esto, lo que hacen los celulares, ¿no? Que cada vez que me instala una app son 380 megas. ¿Por qué no puede bajar solo lo que cambió? ¿Eh? O sea, en Android, por ejemplo, ahora no hacer eso. No, igual, 25 megas, en cambio, cambian 3 strings y 25 megas. Bueno, en los iPhone no, te están bajando todo. Pero bueno, supongo que en algún momento llegará. ¿Sí? Después, actualización por internet, ahí todo un drama que es obligatoria, no obligatoria, gratuita, paga, y todo lo que tiene, ¿no? Que uno va, configura Windows, y decís, no actualices, pregúntame siempre, y en algún momento lo agarrás actualizando. Sí. No, es como... ¿Por qué no puedes ver un video en YouTube que te baja la cosa a 128 si hubiera? Y es porque mirás si tenés un coso consumiéndote. Claro, y es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio el ok? ¿No? Entonces, esas cosas molestan a los usuarios. Pero un desarrollador de su parte puede decir, esta versión es crítica, no me importa lo que vos hayas decidido. Porque si no, empeora la imagen de la empresa. Si te ves un software que viene un hacker y no puede... Pero que te aparezca un cartel que te diga, esto es crítico, ¿no? Pero partimos de la base que vivimos en una sociedad que yo no sé si... No voy a dar mi opinión, que no sé si estoy de acuerdo o no, pero el individualismo, la libertad individual, la propiedad privada y todo fomenta que yo decido, ¿no? Por más que toda mi personalidad esté desarrollada y construida en base a mi relación con el mundo y yo no sea libre de tomar ninguna decisión, quiero creer que sí. Entonces, si le digo no actualices, claro, ¿no? Muchas veces pasa que vos no compras el producto, sino que compras una licencia del producto y cosas de que entonces vos no sos el dueño realmente. Sí, eso es shame. Cuando compraste juegos online, vos no sos dueño del juego. Sos dueño de la licencia. Entonces, tipo, el día que ellos quieran, tipo, te lo sabes. Licencia y tipo, podete. Pero eso lo ponen en el contrato ese que tienen que aceptar y tal. Tipo, me cobrás lo mismo por la licencia que por tener el juego, ¿viste? Sí, ahí es donde entra todo esto de liberaciones, también tiene en cuenta toda la parte monetaria, todo, o sea,
En toda esta parte estaría eso, ¿sí? ¿Cuándo corresponde, cuándo no? Sí, hubo un lío hace, ya no debe ser tampoco, 2013, 2012, por ahí, cuando en el Kindle de Amazon, ¿no se acuerdan? Capaz que hubo, porque volvió a haber un lío hace poco que era... La gente se compró un libro y se pelearon con el autor, no sé cómo fue, entonces... Lo borraron de todos los Kindle. Dijeron, si nos peleamos con el coso, lo borramos de todos lados. Y la gente... Claro, pero la gente quedó de cara porque estabas a la mitad del libro y lo apagabas y lo prendías y ya no lo tenías más, ¿no? Entonces, claro, te devolvían la plata, pero es como, yo lo estaba leyendo, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu política? ¿Le informaste? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces... son detalles interesantes dentro de liberación. Y después, cosas como el software como servicio simplifica la gestión de liberaciones, ¿sí? Porque acá, ¿qué pasa? No estoy instalando, no estoy liberando para los clientes, sino que usan algo que está online y que pueden ver abajo o en algún lugar qué versión están usando. ¿Sí? Es más fácil para desarrolladores, pero bueno, puede tener alguna implicancia distinta que, por ejemplo, no sé, si todos están usando software como servicio y de repente yo lo cambio, ¿requiere entrenamiento de los usuarios? ¿Requiere algo? ¿Requiere un aviso por lo menos? Pensarlo. Identificación, que más o menos se los hablé. El propósito es determinar la metadata de un ítem de configuración de modo de identificarlo de manera única y especificar sus relaciones con el mundo. Sí. Y tiene un cuarto es buenísimo. Sí, habría que ver, ¿no? En qué anda Google Chrome, ¿no? Porque esto debe tener como 5 años, ¿no? ¿5 años? ¿Eh? Esta diapositiva tiene que ser del 2015, 2016, por ahí. Sí. Pero hay algunas que no las cambié. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Identificación no solo quiere decir el número, sino toda la metadata de cada ítem. ¿Sí? Yo podría tener como un montón de información de cada ítem y tener como guardado esa metadata para cada ítem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me puede interesar, ¿no? Lo que hablamos recién. Bueno, ¿esta PPT qué fecha es? ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, tengo esta PPT que incluye en el año 2019, que es nueva, tengo estas viejas, entonces digo, no, este año me toca actualizar esta PPT. Sí, es lo mismo, puedo tener cosas de cada ítem. O leyes, ¿no? Puedo decir, no, esta PPT tiene cosas de Google, ¿no? Y saber, digo, no, ahora no me dejan nombrar a ninguna empresa, entonces hago una selección de todos los ítems, de todas las PPT que nombran empresas y esas las tengo que cambiar. ¿Sí? Eso es metadata de los ítems. Bueno, después hay conceptos importantes. Uno es el alcance del formalismo, que más o menos lo vieron, ¿no? Alcance corresponde al número de objetos comprendidos en la gestión de la configuración. Yo puedo decir, voy a hacer gestión de la configuración del código y de los documentos no me interesa, porque estoy en Scrum, los documentos no me interesan, entonces no me importa la gestión de los documentos, que el equipo se arregle como pueda. ¿Sí? Entonces ahí lo que hago es, digo, el alcance va a ser nada más que el código fuente. ¿Sí? O yo puedo decir, no, yo quiero controlar el código fuente de los documentos y quiero controlar los mails. Yo traje una empresa donde te decían, acá leemos los mails de todos. Ok, ¿sí? Bueno, el alcance era todo, hasta los mails, ¿sí? Hay cosas no tan locas como decir, bueno, a ver, momento, dentro de la gestión de la configuración, ¿vamos a incluir las actas, las minutas de reunión y las actas o no? Entonces uno podría decir, no, no las incluimos. Entonces, la minuta o el acta de una reunión, ¿qué pasó en la reunión? Lo puedo mandar en el cuerpo de un mail, porque no tengo que tener identificación, no lo tengo que tener guardado en ningún lado, lo mando en un mail para todos los que estuvieron en la reunión. Eso se usa si en otra organización dice, sí, quiero incluir dentro del alcance el acta de la reunión, entonces hay que hacer un documento, mandar un PDF, porque ese documento hay que guardarlo en una carpeta. Y después está el grado de formalismo, que complementa el alcance, y el grado de formalismo es
qué tan riguroso o qué tanta formalidad tengo, ¿sí? Qué tanto control tengo en los ítems. Entonces ahí se complementan. Yo podría decir, bueno, para el alcance del código fuente yo quiero tener un buen control. Lo voy a tener en Git, voy a guardar todos los cambios, todo lo que pasó. Y para los documentos voy a tener una carpeta de Windows, nada más, ¿sí? Entonces el nivel es distinto de la gestión de la configuración, porque en uno tengo un alcance, para un alcance tengo un formalismo y para otro alcance tengo otro formalismo, ¿sí? Eso se usa bastante, pero lo importante es definirlo, porque si no nos pasa que después estamos en un proyecto y él me dice, ¿y el documento de tal cosa dónde está? La última versión me la mandó Mengano, pero yo borré el mail, escribí a Mengano y como, sí, eso no está bueno. Bueno, es imposible determinar el alcance o el grado de formalismo ideal o mejor, porque claro, es como esto. Este procedimiento parece buenísimo, pero hay millones de situaciones en las cuales es el peor procedimiento, ¿no? Porque puede pasar. Entonces depende del contexto. Pero hay un mínimo de inversión que permite evitar situaciones que serían... Ese mínimo alcance y mínimo formalismo es el que nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, no, gente, el código fuente vamos a tenerlo en Git, ¿no? Porque podríamos tenerlo cada uno en su máquina y nos juntamos el domingo y que funcione. Pero si a la máquina se le prende fuego, perdimos 1/3 del código fuente, ¿sí? Lo mismo con los documentos. No vamos a gastar bytes, vamos a tener todos los documentos impresos, ¿sí? Una mala política, ¿no? Porque impreso, ¿qué onda? ¿Sí? Pero podría pasar, ¿no? A ella capaz se le ocurre, no, vamos a tener los documentos. Sí, o no, o otra política de, bueno, vamos a manejar todo en una cuenta de Drive, ¿no? Entonces tenemos todos ahí, ¿sí? Hay que definir cómo sería. Y el formalismo también abarca los procedimientos, ¿no? No solo el de gestión de versiones, que sería lo del almacenado, sino de, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacer la gestión de cambios? Capaz que para código formal y para los documentos más informal o al revés, ¿sí? Eso se define. Tiene que estar definido. Lo que tiene bueno esto es que no me dice que tiene que ser todo formal, sino lo que me está diciendo en alcance de informalismo es, por lo menos pensá antes de arrancar cómo vas a manejar todas estas cosas, ¿sí? Capaz que el pienso significa, hago una carpeta y hago una cuenta de Git y ya está. Y acá tenemos, hay una perspectiva del alcance por producto, por proyecto, por organización. Por producto, que sería tengo control de versiones, tengo armado y tengo control de cambios. Después por proyecto yo podría tener actividades de gestión de la configuración que sean más integradas, como la que hablamos hoy, que toco un botón y desde la gestión de cambios se me arma la versión, ¿sí? Cosas que me permiten conectar estas cosas entre sí. Y después hay otro que es como más a nivel de gestión de la organización, que yo podría decir, bueno, no, yo puedo tener una solicitud de cambio que me afecta a más de un producto, ¿no? Capaz que el dueño de la empresa viene y dice, no, desde ahora que nos peleamos con Estados Unidos, supongo que él es chino, ¿no? Desde ahora que nos peleamos con Estados Unidos, no quiero una palabra en ningún sistema nuestro en inglés, ¿sí? Nos arruinó, tenemos que ir y cambiar todo por chino. Eso es una solicitud de cambio que aplica a todos los productos que tenga la empresa, ¿sí? Entonces eso se puede tener a este nivel, definir procedimientos. Yo podría definir, por ejemplo, mi proceso de gestión de cambios para que pueda tocar cualquier producto, ¿sí? Y sea el mismo procedimiento para todos los proyectos. Cuando yo hago procesos o herramientas que me den soporte a todos los procesos de la organización, estamos hablando de alcance al nivel de organización. Digo, bueno, todos los códigos fuentes tienen que estar acá. Todos los documentos deberían manejarse de esta forma. Esas son políticas, que pueden ser políticas, herramientas, lo que yo quiera, o alcances a nivel de organización, ¿sí? Cuanto más para acá es más caro, ¿sí? Claramente. Cuanto más para acá es más barato, pero acá, por ejemplo, cuando llega mi segundo proyecto, yo tengo que definir todo de nuevo, ¿sí? En cambio, si estoy allá, no hago nada, ¿no? Cuando uno va, ahora no tanto, pero antes, tipo en el 2000, 2010, cuando uno iba a trabajar en una empresa, no sé, iba a trabajar IBM, primer mes, aprender todos los procedimientos, ¿sí?
bajón. ¿Sí? Ahora ya es como que nadie está cayendo en los extremos, ¿no? Es, bueno, si entro a trabajar en un proyecto, tienen procedimientos, si me cambio de proyecto, más o menos son los mismos, pero no hay como algo que yo tenga que estudiar un montón. Estamos como en el medio. ¿Sí? Bueno, y por último, que este diagrama sí nos encanta y lo ponemos casi siempre en los parciales, es la gestión de ambientes. Un ambiente, dijimos que había un ambiente que es el ambiente en el cual yo programo, ¿no? Ese es el ambiente de desarrollo. Después hay otro ambiente, claramente, que es el ambiente de producción, ¿no? Es donde se está usando el software. ¿Qué es un ambiente entonces? Un ambiente es donde vive una instancia de mi sistema, ¿no? Entonces, este es el ambiente de desarrollo. Podríamos tener acá en el medio uno más, que es el de integración, pero tenemos desarrollo, pruebas. ¿Sí? El de prueba es donde está todo el sistema integrado. Yo podría estar en desarrollo con mi parte del sistema nada más, y que capaz con las últimas versiones de ello, pero no sé si funciona bien o no. Después está el de pruebas, donde se prueba el software. Este es un poco más controlado. Si ustedes se fijan, el nivel de los procedimientos va aumentando, ¿no? No sé, piénsenlo en su realidad. En su máquina hacen cualquier cosa, ¿no? Capaz que cago una clase de él, después está, no, me tengo que bajar todo el proyecto de nuevo porque rompí todo. ¿Sí? No me importa demasiado, ¿no? Es como, toco, pruebo, no me funciona, vuelvo para atrás, todo. ¿Eso se puede hacer acá? No. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde está el menor nivel de formalismo, acá es donde está el mayor nivel de formalismo, o eso debería pasar. Y cuando voy para allá, las cosas se parecen a producción. ¿Por qué? Porque yo acá no tengo datos en los cuales puedo probar bien cómo es, ¿sí? Cuando vengo para acá, está todo integrado, todo funciona más o menos bien, pero hay mayores controles, porque no puede venir él y tocarlo mucho, ¿sí? Y después preproducción es un ambiente que es muy parecido al de producción. Por ejemplo, incluye traer datos de acá y meterlos acá. O tener el mismo hardware, por ejemplo, similar. ¿Sí? Acá se puede hacer capacitación también. ¿Sí? Entonces, cuando vamos para allá, en general se llama promoción. Es, bueno, estoy en desarrollo, paso a pruebas. Bueno, esto ya se puede promover. Promover significa que lo paso a un nivel para allá. Y para atrás no hay una palabra, pero le llamamos rebote, ¿no? Es como, no sé lo que me pasó, me rebotaron. ¿Sí? Es, me volvieron el código para atrás. ¿Sí? La promoción está buena hacerla de a poco, es, no voy quemando etapas, es como, bueno, paso a pruebas, todo funciona bien, paso a preproducción, después paso a desarrollo, está todo bien. Cuando el rebote me interesa que sea lo más rápido posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo paso mi código a pruebas, y me lo rebotan, lo arreglo. Pero si yo paso todo, cuanto más adelante a producción me lo rebota el cliente, pila de gasto, ¿no? Para arrancar, el gasto de imagen. El cliente piensa que una basura lo que estamos entregando, capaz de verdad. Si me rebota acá, ya gasté como pila de tiempo en llegar hasta acá y la versión es mala. ¿Sí? Entonces, cuanto antes me lo rebotan, mejor. En general, esto que está celeste es de lo que se encarga si tuviéramos un equipo de calidad o de pruebas, se encarga de estos dos ambientes. Hay clientes para los cuales, en general los clientes siempre se encargan de producción y a veces se encargan de preproducción. Sobre todo cuando en este ambiente tenemos datos sin enmascarar, por ejemplo, sin anonimizar, ¿sí? O cosas así. O ellos tienen este ambiente porque lo ponen en su hardware. ¿Sí? O tienen, no sé, métodos de autenticación. Este es igual al de producción, o lo más parecido. Y en general, esta promoción la da el cliente, ¿no? Estas promociones las doy yo, y el cliente dice, sí, está ok, pasalo, y ahí lo pasamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan en la literatura, no hay ningún lugar donde diga que esto es lo ideal. ¿Sí? Nosotros lo proponemos porque mucha gente lo usa, lo pueden mirar en los blogs y todo, pero como que no hay una propuesta de ambientes para todas las realidades. ¿Cómo? No hay nada estipulado. Esta es una buena propuesta para desarrollos tipo medios grandes. Yo podría no tener esta y las cosas funcionan bastante bien. ¿Sí? Pero esta es como una buena porque si yo quiero tener, por ejemplo, no sé, una capacitación, no puedo hacer pruebas y tener la capacitación al mismo tiempo, ¿no?
Tampoco debería hacer una capacitación acá a los usuarios, puede estar rompiendo todo. Si yo quisiera hacer pruebas de performance, no debería hacerlo acá porque podría estar probando otra cosa y el hardware podría ser distinto. Sí, con estas cosas están bien. ¿Qué significan las siglas UAQC? Sí, por eso, un equipo de aseguramiento de la calidad o control de la calidad. Y lo otro es, hay un commit a las dos líneas rojas que van hacia la izquierda. Sí. La de abajo dice, se permiten 3 ciclos de pruebas para tratar el cambio. Claro, es por ejemplo, lo que te dice ahí es, como que hay un error, puede volver. Esta es una política, pero podría no usarse o podría haber otras políticas. Que muchas veces te dicen, bueno, te permito 3 rebotes. Tipo, el cuarto rebote, bueno, hay algo que está funcionando mal, no me lo mandes más hasta que esté bien. ¿Sí? Es como para estudiarlo, ¿no? Te puede pasar de que te lo rebotan acá y mirás si es tipo, no, el cliente no quiere esa funcionalidad, por ejemplo, ¿no? O capaz que no es adecuado. Es como para que lo tengas en cuenta que no vuelva a pasar. Sí, esto es como una idea de ambientes. Y después hay una explicación ahí, creo. Después lo ven. Y nada más. ¿Sí?